Samaná se encuentra ubicado al nororiente del departamento de Caldas, limitando con los municipios de Victoria, Marquetalia, Pensilvania y Norcasia. Cuenta con una población aproximada de 27.977 habitantes. Su economía se basa principalmente en la producción de café, caña, cacao y ganadería. Samaná es uno de los municipios con mayor territorio en Caldas y uno de los más extensos del país. Comprende los corregimientos de Encimadas, Berlín, Florencia y San Diego. Tiene un gran potencial para el ecoturismo. En este orden de ideas se destacan lugares como el Parque Nacional Natural Selva de Florencia, que con sus 10.019 hectáreas de extensión se constituye como la única área de conservación localizada al oriente del departamento de Caldas. En el municipio también se encuentra la Laguna de San Diego, que es considerada como el mayor atractivo natural de la zona, con aguas termales, las aguas cristalinas del río Manso y del río La Miel. A finales de los años 70 y principios de los 80, el oriente de Caldas se vio afectado por el conflicto armado, agudizándose a finales de los 90 debido al auge de los cultivos ilícitos en la zona. Samaná se convirtió en un espacio estratégico para los grupos armados que fueron el Frente 47 y 9 de las FARC, comandado por alias Karina, y el Frente Omar Izaza de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio. La disputa por el territorio entre los años 2000 y 2008 dejó un total de 21.741 víctimas, según el Registro Único de Víctimas. Numerosos asesinatos selectivos, como el del padre Arley Arias, el personero Darío Botero, Jesús Montoya, candidato a la alcaldía. Desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, hostigamientos, violaciones a los derechos humanos, minas antipersonal y desplazamientos masivos que en el año 2002 registró 20.688 personas afectadas. Somos los familiares de los desaparecidos de Samaná. Estamos en búsqueda de nuestros seres queridos. Estamos en búsqueda de nuestros seres queridos. Las familias esperamos su regreso. Las familias esperamos su regreso. Estamos en búsqueda de la verdad. Estamos en búsqueda de la verdad. Ellos eran nuestros seres queridos. Ellos eran nuestros seres queridos. Nosotros clamamos por ellos. Nosotros clamamos por ellos. Somos los familiares de los desaparecidos del municipio de Samaná. Mira, yo tenía un hijo y lo mataron, ¿cierto? Entonces, la hija de ella se fue a pasar novenario en casa, pasar allá con nosotros en las novenas. Pasó el novenario de mi hijo y al otro día es que ellos estaban en las áreas, los dos. Primero fue mi hijo a visitar a los hijos que tenía. En esa ida a visitar a los hijos lo mataron. Lo mataron pero aquí saliendo de la vida. Entonces, la hija de ella estuvo en el entierro. Yo me voy para arriba. Yo la convidé y yo no sabía de nada. A las novenas del primo. Entonces le decía, no se pase a acompañarte porque me están necesitando porque estoy en la no, hicieron nada. Yo pues que iba a saber que iba a pasar algo ahí. No, yo no la obligo que se hubiera ido, sino que yo le hubiera dicho a Bogotá. Eso antes le daba rabia porque no, hacía muchas cosas de la nada que se
¿Y dónde usted? Se salió y volvió. Sí. Es que el comandante mandó por usted, llegaron dos hombres y una mujer. Entonces, algo así, ¿dónde lo voy a llevar? Bueno, pues el viaje Pilar, que no hace el favor, y se caminan por las pantaneras, se van a hacer, pero ¿para dónde? Yo digo, tranquila señora, que nos ayudamos. Entonces yo me palmé, empecé a salir con ella, y yo quedé ahí como, uno queda como así, como una niña de 2 años. Entonces yo con esa niña me salí a huir, por a la media hora salí con disparos. De los disparos pues me penetré. Usted conoce por allá, por el Manuel. Sea por muchísimo tiempo. Yo sentí los disparos de ruido, se veía el humo cuando levanté esos disparos. Cuando la tocaron en una piedra alza, la tocaron así. Luis Carlos Aixizabal Ramírez, en la vereda San Isidro, del sector de Santa Rita. Yo vengo del sector donde fue el primer hostigamiento, en el 2001. El hostigamiento fue en el sector de Patio Bonito, Los Ángeles. Y de ahí ya se fueron viniendo ya los combates frecuentemente. Eso fue en el 2001, me acuerdo bien del día. Pero fue cuando mataron a la alcaldesa de Marquetalia. Y en esos días fue el primer desplazamiento porque se vinieron los paramilitares, llegaban a la vereda La Miel Los Ceibos, y fue donde dieron muerte como a 4 o 5 personas, porque supuestamente todos eran milicianos de la guerrilla. Entonces ya, como se imaginará, todo el sector de ahí hacia arriba nos tocó venirnos para acá, para la Ramalá. Estuvimos un mes sin poder bajar a las fincas. No, aquí pues tenemos familiares, otros en los colegios, nos dieron albergue, comida y por ahí algo de historia para las personas necesitadas. Tiene tiempo el pueblo nos colaboró mucho. Ya en los días ya bajo el ejército, dejó nuevamente la zona limpia, pudimos volver a las fincas, pero ya con el tiempo, ya después de eso ya los paramilitares llegaron, ya empezaron ellos a matar gente. No, que ustedes tienen unas personas que buscaban refugio en ese tiempo. Hubo una familia que buscó refugio en la guerrilla porque había muchos ladrones. Entonces esa familia quedaron varios familiares vivos y se metieron los paramilitares y ya dijeron que ellos eran guerrilleros y empezaron a matar gente de la misma zona. Entonces eso se volvió muy horrible. Ahí sí ya fue en las ánimas que empezaban también frecuentemente, eran cada 2 o 3 meses combates. Los paramilitares se subían a un cerro y ahí era donde tenían el campamento. Entonces ya la guerrilla bajaba, llegaban y combatían y los sacaban, y apenas los sacaban, bombardeaban, ponían bombas, minas. Entonces todo ese sector se perdió porque la gente no podía subir a ese lado. Y ya empezaron a quedarse por ese lado lo que fueron los milicianos de la guerrilla, y en ese tiempo estuvieron yendo hasta Marquetalia a robar ganado. Iban y traían ganado, ya los paramilitares venían y llevaban ganado también. Ese tiempo, pues, más que todo, eso fue la guerra que ellos tenían. Y sí, también en ese tiempo empezó la gente a sembrar coca, y eso también fue lo que ayudó mucho a la guerra. Empezaban a matar las personas porque les vendían al uno, le vendían al otro. Y la mayoría de las veces se llevaban la mercancía diciendo, llegaban los guerrillos y decían que eran paramilitares, o llegaban los otros y decían que eran los otros, entonces nunca la pagaban. Y el que no la vendía, pues eso más que todo fue lo que creó mucho la violencia. Tuvimos que como tres desplazamientos. Soy desplazado del municipio de Albaña, departamento del Caquetá. Eso ocurrió en el año 2002 y tuve un cambio de una zona roja en la cual fuimos desplazados y vinimos a dar a otra zona roja en la cual el conflicto aún estaba también vigente, que vinimos a parar con mi familia en el corregimiento de San Diego, municipio de Samaná, donde también estaba pues el conflicto armado
con los dos protagonistas subversivos, que eran las autodefensas y el grupo guerrillero de las FARC. La verdad, yo era bastante joven, pero sí recuerdo pues completamente todo. Nosotros salimos desplazados a causa de que mi papá era concejal electo del municipio de Albania. Entonces, como orden de las FARC para esa zona era acabar pues con todos los concejales. Un día llegó un tipo armado a la finca y habló con mi papá y le dijo que la única razón para no matarlo era que él lo conocía y que le iba a dar la oportunidad de al menos vivir un día más para que se volara. Y entonces básicamente mi papá salió solo con la ropa y con uno de mis hermanos y salió por el departamento del Putumayo. Él fue a dar a Mocoa y de Mocoa se comunicó pues con unos amigos que tenían Fresno y vino a dar a Fresno. Básicamente nosotros rompimos comunicación con él más de un mes porque no teníamos ni idea dónde fue a dar. Ya cuando nos vinimos a dar cuenta dónde estaba viviendo él con mi hermano, nos vinimos todos los demás porque las amenazas fueron constantes también para la familia. La guerra y ya todo, ya fue en un camión, todos nos veníamos en un camión y con una bandera blanca y todos nos veníamos para acá, para el pueblo, y eso éramos como marranos osos, niños por acá idos, con bulto, lo que más podía traer. Entonces era lo que más se pudiera traer hacia el pueblo y ya venir en una sola casa de una familia, eran 30, 20 personas en una sola casa donde no sabían ni cómo acostarse. Cuando existía el colegio, donde es el colegio hoy en día, eso lleno de gente y los papás eran los que iban y pedían así lo que era colchonetas, ayudas de mercado. Eso fue en un tiempo y ya otro desplazamiento, ese fue con más ayuda del municipio que era nada. Ya en otras ya eran en las casas y ya nos hacían llegar a los mercados. Sí, muchas veces era muy doloroso que, digamos, tuve una vivencia que fue muy dura para mí, que fue llegar un familiar de una ciudad y llegó y era tocayo mío, también se llamaba Alexander. Nos la llevamos muy bien, las relaciones personales eran muy bacanas, en la familia se sentía esa hermandad. Cuando normal un día nos acostamos a dormir, cuando me desperté, por la noche me desperté, cuando vi la luz toda, o sea, era de noche y me desperté cuando todas las luces prendidas. Cuando miré hacia la sala, estaba la mesa y estaba el cuerpo de él así de largo y yo pensé que me estaba soñando. Cuando yo me asusté mucho y yo grité, mamá, mamá, cuando llegó mi mamá, lo primero que me dijo fue, ay amor, tranquilo, tranquilo. Cuando le pregunté qué había pasado, y no, que mataron a Alexito y ya. Y eso para mí fue algo muy duro, muy desgarrador porque si era un familiar y pues eran como las primeras víctimas así familiares que se iban y para uno como tan pequeño, una vivencia de esas es muy trágica. Los hechos en Samaná de la subversión fueron demasiado fuertes al punto de que la autoridad perdió credibilidad, peso, incluso las FARC, sobre todo el Frente 47, era quien dominaba esta zona, eran los que imponían el orden, cobraban sus vacunas, se robaban el ganado y limitaban las libertades a muchas personas de ciertos sectores, algunos sobre todo en encimadas. Los agricultores no podían salir cada 8 días o libremente, sino como con una autorización para llegar al pueblo. Se presentaron demasiados hechos, pero a mí se me preguntan sobre hechos concretos que me hayan sucedido a mí. Yo me desplacé de mi casa a raíz de que una noche, de las pocas que se atrevieron a salir a la calle,
encontré una cantidad de volantes, que incluso ya estaba recogiendo a la policía de las FARC, donde decían que no respondían por las personas que vivieran cerca de comandos de policía, de paramilitares o guarniciones militares. Y desafortunadamente enseguida de mi casa vivía un muchacho que pertenecía a las AUC, y ahí era donde mucha gente iba a preguntar y a pagar vacunas que cobraban las AUC. Entonces yo, por temor, desocupé mi casa y me pasé para otro sector a pagar arriendo. Como al mes de haber desocupado mi casa, la guerrilla hizo una incursión, ahí enseguida puso granadas o una especie de bomba. Todos los ventanales de mi casa se fueron a pique, y los vecinos hirieron a una señora que en ese momento vivía en la casa de donde los paramilitares cobraban las vacunas. Ese fue uno de los hechos victimizantes. También en el 2002 las FARC robaron mucho ganado. De la finca mía se llevaron 33 vacunos. Y esos son los hechos, pues, que más me marcaban, además de haber tenido que aportar dinero, porque si no lo mataban a uno supuestamente para la causa. No manifestaba que no tenía la forma, pero usted lo tenía que hacer porque ellos eran los que imponían la ley. Y unas fiestas de los palenques con una sola llamada que entró un café hecho por un cabecillas de los FARC, no se pudieron hacer porque dijeron que cantinero que vendiera trago para esas fiestas pues prácticamente era hombre muerto. De eso se regó la ola, entonces esos carnavales no se hicieron. También pues se nos exigía materiales de construcción y cosas pues que uno no está en capacidad ni sentía uno, pues, como la voluntad de entregar lo que uno no tiene y no puede. Entonces también fuimos declarados objetivo militar por parte de las FARC. Afortunadamente no nos fuimos del pueblo, pero sí mantuvimos mucho miedo. Se llegó a un extremo que la misa se daba a las 7 de la noche, pero por el temor de la comunidad de salir en las horas de la noche, hubo que pasarla para las 6 de la tarde, y desde esa época sigue siendo a las 6 de la tarde, porque por lo general después de las 7 de la noche usted no veía una persona en la calle. Eso fue un lapso de 1 o 2 años, donde la comunidad permanecía en plena zozobra por las incursiones que hacía la guerrilla, y más después con el ingreso de los paramilitares, que eran 2 grupos donde usted no sabía ni qué hacer, para dónde mirar, porque ni ante quién denunciar, porque como se sabe, los paramilitares trabajan en unión con la misma fuerza pública, entonces no había a quién denunciar, ni dónde. Entonces la gente tenía que someterse a lo que ambos grupos impusieran. Bueno, la vereda del Congal es una vereda que pertenece al corregimiento de San Diego. Es una vereda que sufrió mucho durante el conflicto armado, porque en el 2002 la vereda sufrió un desplazamiento masivo, les quemaron totalmente las casas, las personas tuvieron que salir con lo que tenían puesto porque hubo mucho reclutamiento anteriormente. Los enfrentamientos hicieron de que la gente salía varias veces desplazada, pero el desplazamiento masivo como tal fue en el 2002, que fue cuando ya quedó la vereda desolada. En especial de allá pasaron muchos hechos victimizantes, entre ellos por reclutamiento forzado de niños. Llegaron la guerrilla, pues como era una vereda tan alejada y estratégicamente se encontraba entre Antioquia y Caldas, entonces era un corredor muy importante para ellos. Y
por culpa pues como de los cultivos ilícitos que empezaron pues a llegar a este territorio, empezaron pues como las disputas y esos tipos de acontecimientos que lastimosamente pues produjeron todo esto. Esta historia se trata de una mujer que estaba embarazada, a ella le matan 2 de sus hermanos el mismo día, ella se encontraba pues en la casa, uno de ellos lo mataron en el corredor de la escuela y otro delante de los niños de la guardería y la esposa que era la señora que manejaba la guardería. Ella salió el día del desplazamiento, salió corriendo y se tiró por unas peñas embarazadita. Ella dice pues que no entiende cómo superó pues ese momento, porque ella pensó que ella no iba a salir viva, porque ella salió corriendo sin pensar por dónde, y cuando la encontraron ella estaba casi con hipotermia porque era una quebrada. La sacaron a Florencia, ellos salieron desplazados, pues el corregimiento que los acogió fue Florencia, por lo que tenían más fácil la salida hacia allá. Cuando llegaron a ella le dijeron que salvaban o la vida del niño o la de ella, y ella dijo no, pues que sea la voluntad de Dios, pero gracias a Dios pues los dos salieron ilesos pues de todo eso, con las personas del Congal durante los talleres de reconstrucción de memoria. Así era el Congal en 1999, una zona con unas fincas muy cafeteras. Los actos culturales que se realizaban en el patio de la escuela. Acá cuando llegaron los cultivos ilícitos a la vereda, que pues se dice que por eso más que todo fue que empezó pues toda esta guerra, porque las personas empezaron a tener cultivos ilícitos. Así fue como se encontró la Virgen después de que la gente volvió al Congal nuevamente pues después de tantos años. La Virgen había sufrido también la guerra porque estaba mutilada, ya está reconstruida nuevamente. Colombia no se encontraba en condiciones para atender y brindar atención oportuna a las víctimas durante los años 2000. Fue así como el gobierno nacional fue implementando políticas de atención, como fue la Red de Solidaridad Social, quien tomaba las declaraciones por desplazamiento y brindaba ayudas básicas con el apoyo de la Cruz Roja. Para el año 2005, y por cambio institucional, surge la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, conocida como Acción Social, con programas de desarrollo alternativo para la erradicación de cultivos ilícitos como familias guardabosques, ayudas humanitarias y mejoramientos de vivienda. Y a partir de la Ley 1448 de 2011 se crea la Unidad para las Víctimas, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. En cuanto a la reparación simbólica, psicológica y moral de las víctimas de Samaná, la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná, Fundecos, ha venido trabajando en favor de las víctimas, en compañía de la Asociación de Víctimas por Homicidio y Desaparición Forzada, Renacer, y Équitas en alianza con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Además, con el apoyo de Rafael Rodríguez Rueda, artista plástico de la Universidad de Caldas, quien a través de su obra ha retratado a 43 de las víctimas. El 9 de abril de 2018 se llevó a cabo la inauguración de la galería itinerante de los tiempos de la guerra y de cómo mantuvimos la esperanza. Bueno, mi nombre es Rafael Andrés Rodríguez, soy artista plástico, estudiante de 9º semestre de la Universidad de Caldas. Mi trabajo por las víctimas comienza desde una conmemoración que le he querido hacer a mi padre, pues también fuimos víctimas del conflicto, mi papá fue asesinado por causa del mismo. Entonces comienza con una conmemoración y mi trabajo plástico parte desde eso. De ahí entonces empiezo como a investigar un poquito lo que ha sido la parte del conflicto armado en Samaná y me doy cuenta que todos tenemos que ver con el conflicto. Entonces empiezo a hacer una investigación sobre los hechos victimizantes en el municipio. Encuentro que Fundecos, Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná, lleva adelantado un trabajo sobre víctimas, entonces he querido como de alguna manera vincularme a ellos.
la Galería de la Memoria, que es una galería de aproximadamente 120 fotografías, y las he querido representar a mi manera y a mi manera de pintar, y hoy en día llevo 43 retratos de personas desaparecidas y asesinadas a causa del conflicto. Bueno, nos encontramos en el municipio de Samaná, Caldas, tratando de explicar un poco la polémica de toda la situación que ha dado el desplazamiento y todo lo que tiene que ver los hechos victimizantes en esta región. Si bien sabemos, el municipio de Samaná fue un municipio muy azotado por la violencia. Las causas son varias. Primero, la calidez de su gente hace que todo el que llegue a este municipio se amañe y se sientan como en su propia casa. Y segundo, la comunicación que tiene este municipio, que es el segundo municipio más grande de la zona andina colombiana, limita con Antioquia, donde se movieron el Frente 47 y el Frente 9 de las FARC. Entonces eso hace que sea un municipio ubicado en una parte estratégica. Nuestra geografía limita, inclusive por esta parte, ahí se puede salir, hay un corredor del cual se puede salir hasta al departamento del Chocó. Precisamente por esto es lo que hace que sea un municipio que la gente lo mire, la gente lo observe debido a esto, a que la situación geográfica. Bueno, el conflicto armado colombiano hizo que se desplazaran hacia las regiones más lejanas, aunque Samaná está situado casi en el centro de Colombia, estamos a hora y media de Mariquita. Pero también una cosa inexplicable es que estamos a 10 minutos de la base aérea de Palanqueros. No entendemos por qué en esta parte se concentró gran parte de las FARC si precisamente los helicópteros y los aviones patrullaban esta zona. Bueno, yo llegué como personero hace 2 años al municipio y encontré un panorama totalmente difícil, porque veníamos de un tiempo, de un conflicto muy marcado en esta zona. Si vamos a observar, sobre todo se concentró en la parte del conflicto desde el 2002, cuando se agudizó más el conflicto, porque hubo presencia también paramilitar. Entonces esto hizo que prácticamente la gente se polarizara. Venía uno a pasear a Samaná y encontraba que de una parte hacia arriba y de una parte hacia abajo se encontraban diferentes grupos. De la parte, digamos, de la calle Real hacia arriba, teníamos que ver con el Frente 47, y de la entrada del municipio hacia abajo, por la entrada principal al pueblo, de la carretera que conducía a Honda, encontrábamos la influencia de los grupos paramilitares. De los 8 hechos victimizantes que hay realmente en Samaná, se dieron todos porque hubo secuestro, desaparición forzada, desplazamiento, minas antipersonales, lo que tiene que ver con MUSE, municiones sin explotar. Aquí se conjugan todos los hechos victimizantes, e inclusive en una sola persona se pueden encontrar 2 y 3 hechos victimizantes. Además de ser uno de los municipios más grandes de la zona andina colombiana, porque el primero es Amalfi, Antioquia, el segundo es Samaná. Amalfi con 2000 y pico de kilómetros, Samaná con unos 870 kilómetros aproximadamente, perdón, 780 kilómetros aproximadamente. De aquí tiene el tamaño de un departamento. Entonces aquí se conjugaron varios hechos victimizantes. De 25.000 habitantes que tiene este municipio, 21.800 son víctimas del conflicto armado. Entonces precisamente por eso hace que los ojos del gobierno nacional y todo este andamiaje que tiene la ley miren hacia Samaná. Bueno, yo quiero hablar también de la implementación de las ayudas humanitarias, y también les quiero contar de que el gobierno nacional hizo la propuesta en el Congreso de la República de la ley 1448, y resulta que esta ley, el gobierno esperaba una demanda masiva de 3 a 4 millones de colombianos, y por eso precisamente aprobaron la ley. Pero resulta que no esperaba que se le iba, previniendo una demanda masiva, pero el gobierno no calculó que se le iban a victimizar 8,5 millones de colombianos, lo que hace casi imposible poder resarcir toda la indemnización de estas víctimas. Primero, porque el Estado se quedó colgado en el presupuesto nacional, en este gobierno, en 30 billones de pesos,
planeó las regalías petroleras en 100 billones. Cuando llegó a los 70 billones cayó el precio del petróleo e inmediatamente se colapsó todo lo que venía calculando el gobierno y además, hablando de la mermelada y de varias condiciones que el gobierno estaba dando para indemnizar a las víctimas, se colgaron 30 billones de pesos y luego sacó una reforma tributaria de la cual recuperó 6 billones más. O sea, el presupuesto nacional está colgado en 24 billones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno le tiene que cumplir a las víctimas, tiene que funcionar con un déficit presupuestal, tiene un hueco fiscal muy grande. Y segundo, la gente que se le victimizó, que 8,5 millones de colombianos, y vamos a hacer el cálculo que a cada uno le tenga que dar día 12 millones, es casi imposible. Mejor dicho, esto es un abrupto si se pone uno a hacer cuentas sobre lo que el gobierno tiene que victimizar, de lo que el gobierno tiene que indemnizar y fuera de eso la ayuda humanitaria. Llegan al despacho, por ejemplo, desde que se llegué a la personería, llegan al despacho personas a hablar del conflicto armado y de sus hechos victimizantes y realmente se eriza uno cuando oye estos testimonios de familias completas que desapareció la guerrilla, que no quedó sino el papá, la mamá o 2 hermanos y fácil se llevaron y reclutaron 3 o 4 y mataron a uno de los padres. Al principio era muy duro y más sin embargo uno no se acostumbra a semejante adefesio, a semejantes cuentos tan fuertes. Al principio, cuando empecé a oír esas historias, realmente se me salían las lágrimas y me sentía muy conmovido y como muy compenetrado con el cuento de las víctimas. Pero a medida que va pasando el tiempo, afortunadamente el tiempo alivia todo y las víctimas empiezan a fortalecerse y empezar a contar la historia, y la cuentan con una frialdad y una tranquilidad que me quedo pasmado. Otra cosa que percibo y es que el gobierno piensa en indemnización y piensan en muchas cosas, pero no ha pensado en la atención psicológica que hay que darle a la gente. El pueblo colombiano, para mí, toda la gente que tuvo que ver con el conflicto armado colombiano, tiene enfermedades mentales. Y no es para menos, semejante impacto tan fuerte que a uno le desaparezcan un familiar, se lo secuestren o que lo asesinen al lado de uno, eso marca a cualquier persona. Entonces yo digo que implementar la ley y cumplirla es lo difícil. Hay muchas cosas por las cuales pienso yo que el gobierno tiene que mirar hacia Samaná. Primero, claro que Samaná quedó entre los 300 municipios priorizados, de todos los que priorizaron el país, quedó Samaná, porque si bien es cierto, Samaná está ubicado en la parte alta del Magdalena Medio Caldense, así es la nueva definición que le han dado, porque realmente estamos en la Cordillera Central, en un ramal de la Cordillera Central, en el ramal de Miraflores, y desde aquí se divisa tierra de varios departamentos y si podemos ver, desde aquí se divisa precisamente casi una parte grande del Magdalena Medio. Se ve tierra de varios departamentos y eso hace que Samaná, precisamente por la ubicación geográfica, haya sido un sitio de preferencia para los grupos armados. Aquí se dieron muchos desplazamientos, pero realmente grupos al margen de la ley había hace muchos años, pero empezaron a hacer manifestaciones muy fuertes donde ocasionaron desplazamiento y fueron muchos desplazamientos, fue en varias oportunidades. Que se empezaban a decirle a la gente que tenía que irse de la vereda porque iba a haber enfrentamientos entre ejército y paramilitares, entre ejército y guerrilla. Entonces la gente se venía, hubo desplazamientos inmensos, venía la gente y aquí en este parque llegaban 300, 400, 500 y hasta 600 personas y el Estado, el municipio no estaba preparado para recibir semejante como inyección de gente, eso era impactante. Entonces había que llamar precisamente a la gobernación para que apoyaran y estuvieran aquí al tanto de la gente. De todas maneras, las víctimas en Samaná, cuando uno habla con ellas, todavía conservan muchos rastros del conflicto, mucha aflicción, muchos problemas, muchas afectaciones psicológicas y además, si uno tiene la oportunidad de salir al campo, ve muchas casas abandonadas, ve muchas fincas también en la misma situación. Entonces, es un reto muy grande que tiene el Estado colombiano para poder implementar esta ley 1448, porque además de la indemnización vienen reparaciones colectivas, viene el apoyo a organizaciones, viene todo esto y yo veo hay una dificultad muy grande
para el Estado? Pues a través de que pasó un poco esta guerra, se vinieron salieron a flote programas que ayudaban mucho al campesino, como era lo de programas guardabosques y arreglos de vivienda, que arreglaban cocinas, porque muchas casas quedaron totalmente destruidas. Entonces, como eran tantas las casas que quedaban de pronto así, las ayudaban de pronto con las cocinas, beneficios sanitarios. Para mi futuro lo veo como de pronto muy desierto, porque el gobierno muchas veces dice, para hacer una elección promete mucho, pero en el momento de aplicarlo y ayudar en sí al campesino, al que sufrió, al que carne propia vivió todo esto, no se da tanto, porque muchas veces solo en elecciones se promete pero no se aplica. El Estado ha intervenido y ha hecho mucho, pues a los desplazados les han ayudado harto y a las víctimas también, sino que no se ha priorizado, o sea, en términos generales ha sido muy genérico y no se ha mirado el grado de afectación de la persona, sino no sé si es en el orden de haber denunciado una comunidad de Samaná que es de gente pobre, todo lo que reciba la gente humilde, la gente del campo, porque se han recibido muchas ayudas de parte del Estado, como fue Guardabosques, Familia en Acción, apoyos con otros programas, han sido varios, que en buena parte han beneficiado al municipio en general, porque si de no haber sido así, ya yo creo que en el campo de Samaná no viviría una sola persona por la situación económica tan brava y por haber perdido los cultivos, haber tenido que abandonar tierras y solo con esos programas del gobierno y de esas entidades extranjeras, pues, que en muy buena parte han estado al pie tanto económico como psicológicamente con las familias que le han hecho retornar al campo, le han hecho proyectos productivos, mejoramientos, insumos, muchas cosas buenas se han obtenido de todas las entidades estatales involucradas en este problema tan complejo que vivió nuestro municipio. Esa palabra tiene una conjugación muy grande. El gobierno sí ha hecho intentos por mejorar las condiciones de las víctimas. Incluso ha dado subsidios, ha dado dinero en efectivo, a muchos proyectos productivos para los campesinos, pero creo que muchas veces han sido demorados estas ayudas y otras es que han sido muy selectivas. Digamos que como familia en un principio, nosotros para ver algún subsidio o algún beneficio como Familias en Acción nos demoramos mucho tiempo. Y digamos, alguien desplazado necesita una ayuda inmediata, porque digamos, mi familia está comprendida por 7 integrantes, los 2 padres y 5 hijos, de los cuales yo soy el mayor. Cuando nosotros salimos desplazados yo tenía 9 años, el menor tenía 2 años. Una familia con 5 hijos, todos niños, es bastante complicado. Y digamos que en esos casos se necesita una ayuda inmediata. No que los vamos a dar un subsidio dentro de 4 o 5 años o les vamos a dar Familias en Acción, pero dentro de 4 o 5 años. Afortunadamente mis 2 padres han sido muy trabajadores, han sido muy rebuscadores y hemos salido adelante todos. Que por ejemplo las cartacheques, ayuda humanitarias y hay el programa de desplazados en 2 días, que era que están dando, digo, como 7 millones de pesos nos salieron dando en ayudas, pero daban unas para ayuda de vivienda, otros para la finca, otros para su mantenimiento de las personas y así. Pues, psicológicamente sí está difícil porque uno que pierda un familiar o algo así
está muy difícil pero sí pues nos han estado colaborando, no a todos, porque la mayoría de las personas no nos han colaborado así como debiera de ser, que están dando la indemnización, ya muy poquito las han dado, y la ayuda pues para el campo está muy perdida, ha sido muy poquito los que nos han ayudado, entonces no podemos decir que el gobierno nos ha ayudado, porque el gobierno últimamente como que lo que pasó, como que se olvidó que nosotros existíamos, la guerra de otra vuelta nuevamente está volviendo a coger fuerza, gracias a que el gobierno no ha puesto las pilas. Nuevamente ha estado como mal. El proceso que ha venido llevando con las familias ha sido muy interesante porque no solo se muestra como la parte dolorosa que se quiso hacer durante todo este trabajo con el Centro de Memoria Histórica, recopilando toda esta información para esta galería, también se muestra como el lado positivo, cómo está la vereda en este momento, los avances que ha tenido gracias a la ayuda de la Fundación Apoyar, el Programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro, que ha venido trabajando con las familias y con las diferentes instituciones para lograr de que aquellas personas que salieron desplazadas pues vuelvan nuevamente. En ese momento ya vemos 29 familias en este lugar, en casas que han venido haciendo cada uno con sus propios medios, porque realmente pues por parte del Estado el fallo, que gracias a Dios salió a favor, se ha venido teniendo un avance, pero aún no se han construido las casas, no se tiene un acueducto. El fallo que salió a favor, ¿qué beneficio les está dando? Nuevamente las casas, unos proyectos productivos, recuperar pues las tierras, porque no tienen la titulación en ese momento, entonces por eso no se han podido adelantar pues todos estos trabajos, pero ahí vamos, despacio, pero ahí vamos. En este momento somos una comunidad organizada porque tenemos una asociación de víctimas que se llama Sobico. Estas personas pues con la capacitación que nos han brindado las diferentes instituciones que ya les mencioné, que es la Fundación EPF, nos hemos empoderado para tratar de devolver, porque estas personas están en diferentes lugares del país. Hay unas que viven en Florencia, pero pues todas tienen el anhelo de regresar y recuperar pues lo que esa guerra absurda les quitó. El apoyo del Estado ha sido muy poco, y más en un municipio de estos tan alejados, por ejemplo, de la capital de Colombia y de la capital de Caldas. Somos un municipio muy alejado, entonces las ayudas llegan muy poquitas. La reparación no se ha hecho totalmente a las víctimas que deberían de hacerse, la plata se ha ido hacia otros lugares, entonces yo creo que el Estado le ha faltado mucho por reparar a las víctimas y por intentar reparar a las víctimas que dejó este conflicto. En esta región secuestraban, desaparecían, desplazaban, la gente caía en los campos minados, entonces yo sí le hago ese llamado al gobierno nacional, por lo menos, pues es una inquietud que yo quiero que quede en el aire, es que cuando vuelvan a hablar de guerra tienen que hablar con la gente que la vivió, no con los que no saben de qué se trata realmente el conflicto armado colombiano. Pero gracias a mi Dios las cosas han ido mejorando y Samaná hoy en día es un remanso de paz. Aquí no se ve ni siquiera prácticamente no se ve una riña, no se ve un arma de fuego ni un arma blanca. Se vive como en el cielo. Samaná hoy en día volvió a ser lo que era antes, que reina la tranquilidad y una comunidad muy unida, aquí se vive en familia.